Roberto, ¿cómo te va? Hola, Guille, ¿cómo andamos? Bueno, por lo reciente no se puede desligar la incidencia nacional que han tenido las elecciones en la capital federal con el batacazo de La Libertad Avanza y yo diría la pulverización del PRO. Exactamente. La pulverización del PRO. Así que abre un panorama muy distinto después de destronar después de 20 años Así al es. macrismo en la capital. La ciudad autónoma pasó federal. de amarillo casi completo a un lila celeste, ¿no? Un lila celeste, el peronismo más o menos manteniendo su caudal de votos, pero sí hay una reconfiguración de los partidos tradicionales, ¿no? Por lo menos los que han gobernado la ciudad de Buenos Aires, el PRO, la UCR también pulverizada, ¿no? Y también un fenómeno, ¿no? que hay que analizar. La escasa cantidad de votantes Sí, que se sí, repite sí, en sí. cada una Sí, de las sí, sí. elecciones, tanto en Santa Fe, en Jujuy, en Chaco. Cuando uno entra a analizar o por lo menos a puntear como posibles causas, uno encuentra, qué sé yo, el desinterés es el principal, ¿no? Pero después hay otra cuestión, y esto lo agrego como pregunta. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que muchos del PRO sigan el camino de Patricia Bullrich? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que muchos del radicalismo sigan el camino de Patricia Bullrich? Es decir, se unan a La Libertad Avanza. En este salto de un punto al otro, cuando vos no sabés si es amarillo, lila, celeste, rojo, blanco, azul o verde, me parece que eso también contribuye a esta decepción que hay, ¿no? Días pasados, Ricardo Gil Lavera decía, a nivel mundial es la primera vez que se ve a las democracias en descenso y un crecimiento de los regímenes autocráticos. No es un dato menor, ¿no? Este corrimiento que hacen aquellos que no van a votar permiten que los extremos sean los que estén dominando la escena política, ¿no? Sí, bueno, mucho se habló también en realidad, de una puja. Bueno, no se habló, fue real entre Macri y Milei, y en realidad creo que lo que debe reflexionar el PRO es para adentro de lo que sucedió, porque más allá de las posiciones del gobierno, el gobierno, bueno, tiene escasos legisladores, escasos dirigentes Propios, pero después cuando en las coaliciones, entonces ¿sí? Cuando uno dice, ¿quién representa mejor al gobierno? ¿Aquellos que se suman en alianza o los que son puros? Entonces termina votando a los que van a ser puros, porque si vos votás a lo del PRO para que termine votándole las cosas a La Libertad Avanza, y votá lo de La Libertad Avanza. ¿Por qué uno va a comprar un símil? ¿Viste? Cuando va a la casa de repuesto y dice, acá tenemos el original, cuesta tanto. Sí. El símil y tenés un 20-30% más. ¿Por qué va a comprar un similar si puede comprar un original y por el mismo precio? Son cuestiones que cuando uno va sumando, pueden llegar a encontrar la explicación a este ausentismo tan marcado. Sí, y final abierto para octubre de este año. Así es. Final abierto. Mientras la política va por un lado, por otro lado, aparece el tema educativo. ¿Pueden desligarse uno del otro? Evidentemente no. Pero la semana pasada el ministro de Educación, José Goiti, presentó un informe ya no de las pruebas a aprender, sino de cuál es el cuadro de situación en la provincia de Santa Fe, con evaluaciones específicas en la provincia de Santa Fe, sobre lo que vamos a charlar con nuestros invitados. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Vamos a ilustrar una cifra nada más, la vamos a pedir a nuestro director. 4.500 chicos de segundo grado no saben leer. Y 15.000 chicos, repito, de segundo grado, en este caso, no llegan a leer 22 palabras por minuto. Una evaluación que hizo la propia provincia sobre 50.000 alumnos, lo que el propio gobierno calificó de alarmante, de catástrofe educativa. Ayúdenos a pensar por dónde arrancamos. ¿Y de dónde viene este problema? Este problema es un problema de larga data. Digamos, el tema de la alfabetización es un problema que ocupa, creo que a todos los gobiernos, pero no se toman por allí las medidas
que considero que deberían ser eje, es decir, la alfabetización de los niños tendría que ser política educativa, que independientemente del partido político una política de Estado, que ¿no? esté gobernando, una política de Estado. Yo soy ya docente jubilada, pero trabajé 30 años en alfabetización, es decir, que he pasado por muchos gobiernos y muchas políticas a nivel provincial. Y si hacemos el diagnóstico en este año, es un diagnóstico similar al de hace 25 años. Ahora, ¿Sí? una pregunta. No sé si tantos chicos sin leer, porque quizá no se tomaban ese tipo de evaluaciones y demás, pero la problemática de los chicos sin alfabetizar es una problemática que siempre ha preocupado. Una pregunta, ¿es un problema del modelo educativo o es un problema de la docencia? Es un problema que tiene que ver con las dos cosas, pero fundamentalmente tiene que ver con esto que ella decía, con políticas públicas que muchas veces no se sostienen en el tiempo, que Argentina además ha tenido una historia de muchos vaivenes en relación a eso. Pensemos que, por ejemplo, la última vez que Argentina pensó fuertemente su sistema educativo fue en los años 80, con lo que se llamó el Congreso Pedagógico. Después no volvimos a darnos esa instancia. Allá por Río Tercero, creo, ¿no? Así es. De hecho, pasaron los años 90, donde la educación pasa a ser responsabilidad de la educación básica totalmente de las provincias, y eso muchas veces lo que hizo es acentuar las diferencias. De hecho, cuando uno analiza los números, vemos gran disparidad entre las diferentes provincias, ni hablar la cuestión socioeconómica como es un factor determinante en este tipo de situaciones. Pero como bien decía ella, lo preocupante más allá de esta foto, que es lo que la provincia está publicando a partir de estas pruebas de fluidez en segundo grado, lo que preocupa es la tendencia. Argentina viene empeorando en lo que son sus números. También lo que ha sucedido es que Argentina se estancó en muchos resultados educativos y países de la región han mejorado, entonces Argentina pasa abajo de la tabla, ¿sí? Pero bueno, es un problema multicausal, que algunas cuestiones tienen que ver con condiciones socioeconómicas familiares, como pueden ser la educación de la madre, como puede ser si esos chicos tuvieron educación temprana, es decir, educación a partir de los 3 años. Pero después hay otros factores que tienen que ver fundamentalmente con la escuela, con los proyectos institucionales, pero en todos los casos hay un rol del Estado fundamental en esto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la educación de la madre, bueno, ¿qué está pasando con la educación de los adultos? ¿Sí? La educación, la formación de aquellos adultos que no terminaron la escuela. En el caso, por ejemplo, que es un factor muy determinante, es la cantidad de libros y de bienes culturales que los chicos tienen en casa. Bueno, ¿qué hace el Estado para aquellos sectores sociales donde esto no pasa, ¿no? En las pruebas de aprender, este número que es de 1 de cada 10 chicos directamente no saben leer, estos porcentajes que también veíamos en la provincia, que son altos. Cuando vamos a la clase social más baja, este número se duplica, es 2 de cada 10. Ahora, ¿se puede, digamos, descargar la responsabilidad de los padres cuando el papá trabaja, la mamá trabaja, tiene que cuidar a otros hermanos? Es decir... La alfabetización es responsabilidad de la escuela. De la escuela. Es responsabilidad de la escuela. Ahora, ¿y por qué no existe este hábito de la lectura? Bueno, ¿en tu criterio? Según mi criterio y según lo que he podido ver durante todos mis años de docencia, es que ha cambiado también la forma de leer. Nosotros estamos acostumbrados a pensar la lectura y la escritura en términos anacrónicos. Pensamos la lectura y la escritura solamente en el libro, en el papel, y nuestros niños ya no leen tanto en libro y en papel, sino que hacen otro tipo de lecturas. En pantallas. En pantallas. Leen, yo creo que leen bastante los que logran leer. Claro. Lo que pasa es que acá cuando nosotros hablamos de alfabetización, mejor dicho, de lectura y de escritura, estamos olvidándonos de conceptos que tenemos que ir resignificando, porque la lectura y la escritura son términos que se van resignificando justamente de acuerdo al contexto
en que se van produciendo esos acercamientos de las personas, o de los seres humanos, con todo lo que está escrito, y ahora es, además de con todo lo que está escrito, con todo lo que se puede ver, con todo lo que se puede escuchar, con la corporalidad, con otros lenguajes. Vamos a sumar a Milagros Raffagelli, que es docente investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad del Litoral, para tener su mirada, ¿no? Tenemos que hacernos un harakiri, pararnos en un puente y suicidarnos, o como decían aquí, establecer políticas de Estado que en definitiva marquen un rumbo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Primero agradecerles la invitación, pero al mismo tiempo decirle que cuando la invitación es para hablar de un tema tan complejo, uno no sabe si agradecer la invitación o lamentarse de haber sido invitada. Porque la verdad, como decían los colegas recién, el tema es complejo, y entiendo que es complejo, entre otras cosas, por la cantidad de perspectivas, de visiones, de intereses que hay en torno al tema de la educación que estamos conversando. Hay miradas pedagógicas, hay miradas gremiales, económicas, comunicacionales, y cada una de ellas hace su aporte. A veces los aportes tienen una discusión y un nudo en común, a veces hay intereses que nos desvirtúan o no nos permiten llegar a algunos acuerdos. Yo quiero agregar a lo que decían, que me parece que hay que ponerlo en valor, que se haya instalado la evaluación como una política educativa. Eso me parece que no es menor, tener sistemáticamente sistemas de evaluación que hoy nos permitan estar hablando con números confiables, con estadísticas, con operativos que cuesta mucho llevarlos adelante, pero que gracias a las políticas sistemáticas de evaluación podemos tener, como decían ustedes, un mapa de lo que está ocurriendo. Comparto con los colegas que los problemas son distintos, pedagógicos, como decía la colega, que tiene que ver con el enfoque a través del cual se encaran los procesos de alfabetización, pero no podemos dejar de desconocer la dimensión política, cuestiones vinculadas con la infraestructura, a veces de los edificios escolares o de las zonas donde están inscritos los edificios escolares. A mí me parece que lo que tenemos a favor es que esto es un tema de discusión, y que en el caso de la política en la provincia, el gobierno está preocupado, y entiendo que lo ha tomado como política pública y sigue pensando cómo hacer para revertir estos resultados. Milagros, y acá le planteo a todos, ¿no? Voy a sumar mi opinión, no de experto, pero me parece que ha sido un paso significativo el hecho de que hayan sido nominales las evaluaciones, porque se puede determinar a quién apoyar con más fuerza, esto de 20 minutos de apoyo a aquellos sectores que están más disminuidos, y no aplicar una política lineal en donde pareciera que todos tienen los mismos conocimientos, aquel que está por arriba se aburre y el que está por abajo por allí lo ve muy alto. No sé, me parece que es la primera vez que uno ve una medida de este tipo. No sé si ustedes me pueden corregir, ¿no? Respecto de la evaluación, eso me parece importante destacar. Por un lado, lo que dice la colega, que haya evaluación es muy importante, pero también es importante ver cómo evaluamos, porque evidentemente han sido evaluados de la misma manera niños que no aprendieron de la misma manera. Sí, ¿no? Entonces, esa evaluación puede llegar a terminar estigmatizando más al que está más desfavorecido, y esta manera de que se puede encontrar de compensar la falta... Ahora, perdón, Mónica, sí. Y aquel que está más desfavorecido, que como decía Pablo recién, se ve en los números, ¿no? Sí. ¿Cómo se lo agrupa? Porque si yo digo, establezco una evaluación diferente para él, ¿no? Eso es en la y escuela. le digo, sí, según tu situación, estás bien, ¿no? ¿Cómo lo agrupamos para ponerlo en equilibrio? Es que según su situación
no está bien si fue evaluado con otros parámetros, con lo que no se le enseñó, porque yo no le puedo, no puedo evaluar de la misma forma conocimientos diferentes. ¿Por qué hablas de estigmatización? Hablo de estigmatización. No, porque en su momento también sí, se estigmatizó a la pobreza. Porque yo hablando con el ministro de Educación, se combinó que prácticamente el segundo grado es el punto de partida de lo que después es un grave problema, por ejemplo, la comprensión de textos en la escuela media, la deserción en las universidades, es decir, es un punto de partida. Sí, totalmente. Nosotros hay que superar eso, sí, totalmente. De marcar esa diferencia, pero el que evalúa también tiene que tener en cuenta esas diferencias. Entonces, bueno, está bien, se estableció un parámetro evaluativo, ¿no es cierto? Ese parámetro evaluativo se aplica a todos por igual, pero no todos aprendieron por igual. Claro, me parece tal vez ahí Entonces, ahí hay que hacer como un ajuste, ¿no? Y eso que mencionabas, perdón, Milagros, que termino la idea. Lo que decía recién el colega, AUPAR, eso es la escuela. La escuela, y lo que se va a hacer, todavía no conozco, no sé bien de qué se trata, pero podría ser interesante y positivo. Tiene que compensar horas de lectura. Suponte, yo voy a casos más bien concretos, ¿no? Y usted me puede ayudar. Un niño al que nunca le leyeron cuentos, un niño que nunca escuchó poesías, un niño que nunca jugó adivinanzas, un niño que entra a un preescolar o ahora es a una salita de 4, una salita de 5, que es que ya son obligatorias, y no tuvo todo eso anterior, ¿cómo se lo compensa? Bueno, ahí eso es importante lo que ella dice. Hay Para un estudio superar la estigmatización, sí, hay un ¿no? estudio para hablar de números que a mí me gusta mucho. Nosotros de Argentinos por la Educación insistimos mucho con el tema pruebas, con empezar a debatir estos temas. No tanto, muchas veces se caen en debates políticos, claro, o como decía la colega, en intereses. Por eso las pruebas, los resultados son importantes para por lo menos sentar en la mesa una base de discusión, ¿no? Y hay, por ejemplo, un estudio que aproximadamente los chicos de las clases sociales más bajas llegan a la primaria con 500 palabras, mientras que los chicos de clases sociales más altas llegan con 3.000. Entonces ya ahí vemos una situación muy terrible, distinta. También esto nos va a permitir el tema de medir resultados, porque se están llevando adelante en todas las provincias los planes de alfabetización, es que vamos a poder empezar a comparar qué termina pasando en cada una de las provincias con estos planes, y por eso nosotros de Argentinos por la Educación estamos insistiendo ahora con que las pruebas a aprender se sostengan todos los años, ¿sí? Primero por esto, para ver qué pasa en cada una de las provincias con los planes de alfabetización, ir ajustando, y al mismo tiempo porque muchas veces pasa en la política pública, nosotros decimos lo que no se mide no se mejora, que si no medimos y las empezamos a espaciar en el tiempo, las políticas públicas decaen su energía, entonces es importante. Milagros quería decir algo más, ¿no? Sí, pero ahora va en esta última línea que decía el colega. Me parece que una cosa es lo que estamos discutiendo, que son los resultados de la evaluación de la política de alfabetización. Quiero decir que en este momento lo que nosotros estamos discutiendo son estadísticas que arroja la evaluación de la política en su conjunto, que nos muestra los resultados desagregados en distintos criterios. Quiero decir que no es que nos estamos refiriendo a cómo es evaluado un niño de manera individual, sino que lo que estamos discutiendo es la información que arroja a nivel del sistema, ¿no? Los resultados que va arrojando, como decía el colega recién, específicamente el plan en la provincia de Santa Fe de alfabetización. El desafío es cómo seguimos a partir de estos resultados, ¿no? Tal como ustedes lo planteaban recién, con qué estrategia se continúa trabajando para generar condiciones de igualdad educativa, para no acentuar la brecha de desigualdad o para no acentuar las heterogeneidades
que existen en el sistema. Pero insisto con que el primer punto que tiene que ver con que los sistemas educativos podamos tener a partir de procesos evaluativos serios, sistemáticos, información confiable, es un punto fundamental para poder pensar en estrategias y seguir trabajando en cómo seguir. Y yo quería hacer una pregunta, porque se mencionó acá el tema de la pantalla. Si la irrupción de la tecnología conspira o no contra la lectura. Porque decías que los chicos leen más, pero ¿de qué forma? Leen de otra forma, no sé si Sí, leen no sé, más, no, si porque leen te hago esta pregunta menos. porque en la ciudad de Buenos Claro. Aires se ha prohibido celular en las escuelas. Sí, Sí. Y a partir de jardín de infantes. Sí. Sí, totalmente. Ahí hay también una discusión, pero bueno, Sí. ya por suerte también ha avanzado mucho la investigación científica, sobre todo lo relacionado a la neurociencia, y ya están los primeros estudios de cómo la pantalla interfiere, sobre todo en las edades tempranas. No es lo mismo el abordaje en lo que puede ser primaria, que lo que es la secundaria, donde los chicos ya logran cierta autonomía y demás, pero sí lo que se repite es que los docentes muchas veces, más allá de la prohibición o no, o de tener una política establecida, es que los docentes carecen de capacitaciones, de herramientas, o muchas veces queda al azar de lo que puede decidir cada escuela docente. Entonces, por eso volvemos a repetir lo mismo, son las políticas de Estado. Los países que tienen sistemas educativos más avanzados, podemos hablar de los países nórdicos, de los países de muy buenas experiencias también en Latinoamérica, estados de Brasil, los países más avanzados como puede ser Singapur y demás, hay proyectos institucionales que abarcan a todas las escuelas, hay una misma lógica, no queda al azar de lo que hace una escuela. Esto tiene que ser en consonancia con la familia, lo de la alfabetización lo mismo, y ahí no podemos dejar que a la escuela sola, ¿sí? en lo que la escuela pueda decidir, tiene que haber decisiones de política pública que obviamente tienen que tener sus particularidades según la provincia, según la región, según dónde está esa escuela, pero sí tiene que haber alguna lógica, porque muchas veces vemos esto en las escuelas, ¿no? Entonces vemos un docente de primaria que aplica de primero que aplica un método, en segundo otra docente aplica otro método, o se establece poco tiempo de alfabetización, la escuela fue perdiendo como esa principal tarea que era la alfabetización de los primeros años, porque tienen un montón de programas y otras cuestiones. Entonces, bueno, hay mucho para hacer a nivel global, ¿no? Esta cuestión es algo de lo que se ha hablado durante los últimos 20 años, de los proyectos alfabetizadores institucionales, que no dependa de cómo enseña el maestro de primero, cómo enseña el de segundo, cómo el de tercero, sino que todos tienen que hacerlo dentro de un proyecto institucional, que la alfabetización no termina en tercer grado, en el primer ciclo, sino que continúa. Muchas veces las escuelas son contenedores. Continúa. Son contenedores y tiene que estar el maestro, tiene que estar preocupado en que el chico coma. Claro. Les agradecemos mucho. Milagros, gracias por su aporte, gracias a ustedes. No creo que sea la última vez que los invitemos, así que gracias por haber estado aquí. Adentrarnos en este tema es importante, empezar a discutir, a debatir, a plantear opiniones, pero también poner en tela de juicio lo que sabemos sobre el tema, lo que saben los especialistas sobre el tema, lo que saben los que están en el campo de batalla, que yo le digo campo de batalla, pero bueno, son las escuelas de todos los días, los docentes con todas las dificultades que tienen. No sé, me parece que también hay que fortalecer mucho al docente, no dejarlo solo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Milagro. Adiós, adiós. Establecemos aquí la primera pausa, enseguida retornamos.